La mayoría de los economistas se han puesto de acuerdo en algo, y es que el libre comercio es positivo. Cuando usted tiene el comercio entre dos naciones, usted observa cómo hay un aprovechamiento de las ventajas comparativas, hay un aprovechamiento de lo que son las dotaciones de los factores de cada país, la relatividad con que puede ejecutar eficientemente su producción, pues ayuda a que ese intercambio pues, pueda sacar un máximo provecho. Cuando hay un aumento de la producción para exportar, por ejemplo, eso significa que hay un aumento del valor agregado. Y ese aumento del valor agregado implica un aumento de los beneficios de las empresas, así como también un incremento de la masa salarial. Esa masa salarial, dado la cantidad de personas trabajando, significa un mayor nivel de salario en términos per cápita, y ese mayor nivel de ingreso salarial significa una menor incidencia de la pobreza en las comunidades. Asimismo, si usted observa que hay un aumento de las exportaciones y un aumento del valor agregado vinculado con el excedente bruto de explotación de las empresas o lo que es en general el beneficio de las empresas, entonces usted llega a la conclusión de que efectivamente el libre comercio o el comercio entre las naciones pues es positivo. Los economistas lo han visto eso desde 1776, desde aquel famoso libro de Adam Smith, donde hablaba de la importancia del libre comercio, después con los escritos en el siglo XIX, David Ricardo, que también hablaba de la importancia del comercio entre las naciones. Los economistas se han puesto de acuerdo. El comercio es positivo. Luego ya de una forma más formalizada, de una manera más formalizada, pues un profesor de la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, pues desarrolló lo que era el triángulo de Harberger, donde él determinaba que efectivamente cuando se establecían impuestos que impedían el comercio entre las naciones, había una parte de esas, digamos, nivel de beneficio que hubiese ido al consumidor y que ahora no puede recibirlo porque va a tener que pagar esos impuestos. Y también, debido a que hay una caída de la actividad económica, hay una pérdida de ese nivel de beneficio que tienen los negocios. Eso, pues una parte va a las recaudaciones, pero hay una parte que se pierde. Es decir, que hay un triángulo, cuando se hace el análisis, que no va ni al gobierno, ni va al consumidor, ni va al productor. Si no va al consumidor, si no va al productor y si no va al gobierno, la política económica crea ineficiencia. Tan sencillo como eso. Es decir, cuando usted tiene una política económica, ya sea un arancel, ya sea una restricción al comercio vía cantidades, ya sea un impuesto o ya sea cualquier otra medida de política económica que usted tenga, si usted observa que eso deteriora el bienestar del consumidor, deteriora al mismo tiempo el superávit que tiene el productor. Si eso usted lo tiene al mismo tiempo y ve que lo que se está perdiendo no lo recibe el gobierno, entonces usted dice, ¿y quién lo está recibiendo entonces? Si no lo recibe el consumidor, si no lo recibe el productor y no lo recibe el gobierno, ¿quién lo recibe? Pues se desaparece, se pierde. Esa es una ineficiencia que se crea cuando hay restricciones al comercio. Y eso también los economistas se han puesto de acuerdo en ese tema. Es decir, se han puesto de acuerdo en que el comercio es positivo, se han puesto de acuerdo en que cuando se establecen medidas arancelarias o pararancelarias, restrictivas a las cantidades de comercio, pues eso crea una pérdida social, una pérdida de bienestar para toda la sociedad en su conjunto. Entonces, ante eso, pues los economistas obviamente que van a decir, mira, no vamos a recomendar nunca un aumento de los aranceles. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China? Si usted observa, usted ve cómo el presidente Trump le ha dicho a China, miren, óigame bien ustedes están ejecutando una política comercial que no es justa. Entonces ya ahí comienza a ponérsele apellido a lo que es el comercio. Porque si tenemos un libre comercio, es libre para ambas partes. No es libre para mí y para yo tratar de exportarte, no es libre. Entonces, eso no es libre comercio. Si tú aplicas una política que me perjudica a mí, por ejemplo, que de los argumentos que utiliza el presidente Trump, si ellos, para poder venderle a China, las empresas norteamericanas tienen que transferirle propiedad intelectual a China y China no se las remunera adecuadamente, pues es obvio que eso ya no es libre comercio, porque ahí hay un uso de parte de China de su peso dominante, de su poder de mercado, para poder extraer información y conocimiento de las empresas norteamericanas a cambio de que puedan entrar a su territorio. Un territorio muy apetecido porque estamos hablando del segundo mercado más grande del mundo y es un mercado que en términos de capacidad
de consumo que cada vez está creciendo más. Ante esa situación, entonces el presidente le dice, pero eso no es libre comercio, tal como se ha estado diseñando y afirmando que es lo positivo para las naciones. Si tú me estás haciendo ese tipo de práctica, obviamente que yo voy a retaliar contra eso. Y por eso el presidente Trump dice, miren, como ustedes no están dispuestos a cambiar ese tipo de práctica, nosotros le vamos a colocar una tarifa, un arancel, a un conjunto de bienes por un monto de 50 mil millones de dólares. Es decir, usted va a localizar 50 mil millones de dólares en productos, por ejemplo, en carros, en herramientas industriales, en maquinarias provenientes de China, y eso que le está identificando el gobierno norteamericano a los chinos le dice, ok, a eso yo te le voy a poner un 25% de arancel. Te le voy a poner un 25% de arancel, te lo voy a poner al acero, te lo voy a poner un 25% de arancel, al aluminio te lo voy a poner un 10% de arancel. Y entonces ante esa situación dicen los chinos, no, pero espérate, si tú me vas a poner ese arancel, entonces yo te voy a poner uno a ti a el mismo monto, 50 mil millones de dólares, vamos a buscar cuáles serían esos productos y a esos productos yo le voy a colocar un arancel exactamente igual, de 25%. ¿Sobre qué producto? Algo que le duela a los norteamericanos. Ellos identifican el sector agropecuario, soya, vamos a colocarle a la soya, vamos a colocarle a la carne de res, al cerdo, vamos a colocarle a ese tipo de productos. Productos que son muy sensibles en los Estados Unidos y que tienen mucho peso político, esos sectores. A los vehículos, también al whisky, también le estarían colocando ese arancel de 25%. Y con eso, ¿qué se gana? Bueno, ya yo señalé que cuando usted tiene un aumento de los aranceles, vemos cómo pierden los productores, pierden los consumidores, gana el gobierno porque el gobierno recibe más recaudaciones, pero la ganancia del gobierno es menor que lo que se pierde desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista del productor. En consecuencia, hay una pérdida de bienestar social. Una pérdida de bienestar social. Pero como esto es político, esto no es económico, esto es político. Esto es político en el sentido de que el presidente Trump le está diciendo, miren, ustedes tienen que jugar con barajas que no estén marcadas. Ustedes tienen que jugar en un terreno nivelado. Ustedes tienen que ser justos en su política comercial. No es posible que nosotros norteamericanos le estemos brindando a ustedes la participación de este enorme mercado que nosotros tenemos y nosotros para poder entrar en su mercado tenemos que entregarle a ustedes una información sumamente valiosa de propiedad intelectual que ustedes la aprovechan y no nos dan participación en ese beneficio. Entonces, ante esto, el gobierno norteamericano entonces ha decidido establecer esos aranceles. Consecuencias de estas dos grandes naciones aplicando políticas restrictivas al comercio, que vamos a tener una reducción del comercio a nivel mundial, sin lugar a dudas, porque si esas dos economías que deben representar el 40% de la economía mundial, si esas dos economías ven cómo hay una reducción de su intercambio comercial, pues es lógico pensar que ante esa reducción, pues hay también una disminución del nivel de actividad económica a nivel internacional, de los flujos comerciales a nivel internacional, y eso hace que se registre un impacto negativo sobre el nivel de crecimiento global. Y eso no es positivo. Eso no es positivo y es un daño autoinfligido. Entonces, hay que tratar de que esto se resuelva pronto. Hay que tratar de que estas medidas que ya se dicen que se van a comenzar a aplicar, de hecho, los chinos han señalado ese conjunto de productos que le indiqué, vuelvo y señalo, soya, carne de res, vehículos, whisky, pero además ha dicho que luego hay alrededor de 14 mil millones, 15 mil millones de dólares que son provenientes de exportaciones, se originan de exportaciones de carbón, así como también exportaciones de petróleo, que van a estar afectadas también por ese arancel. Entonces, ante esta situación, es obvio que eso nos llame a nosotros a darle mucho seguimiento a lo que va a suceder con los flujos de comercio. ¿Por qué? Porque esa reducción de los flujos de comercio va a agarrar a todas las regiones en desarrollo y las va a golpear, sin lugar a dudas. Claro, hay algunos mercados que pueden beneficiarse, hay algunos sectores que se pueden beneficiar, por ejemplo, un impuesto que desvíe exportaciones de carbón de los Estados Unidos desde China hacia otras regiones puede hacer que pueda incluso hasta disminuir
el precio del carbón, y eso puede ser algo positivo. Lo mismo puede pasar con el petróleo. China va a tratar de buscar otros lados, pero en esta región que Estados Unidos va a tener interés de colocar su producto, que no puede colocar en China por el aumento de los aranceles, pues esto hace que sea algo atractivo para países que son importadores de este tipo de productos de los Estados Unidos. Pero en general se puede decir que eso tiene un impacto que es negativo. La política comercial, una guerra como esta que se está planteando, no es nada bueno. Una política comercial que atente contra los flujos de comercio tiende a reducir el nivel de bienestar social, tiende a reducir el superávit del consumidor, tiende a reducir el superávit del productor, mejora las recaudaciones del gobierno, aunque sea transitoriamente, pero en términos netos, la mejora de la recaudación del gobierno, que sería, digamos, el bienestar de parte del gobierno, no es suficiente como para compensar la pérdida de bienestar que surge de la disminución del superávit del consumidor y el superávit del productor. Por tanto, esta política de los Estados Unidos y de China no va a tener un impacto favorable para la economía a nivel mundial, y eso es preocupante, principalmente para países como la República Dominicana, que son países caracterizados por tener economías pequeñas y abiertas. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.